América Grande otra vez. Fernando Godo está de vuelta en casa en su segmento para hablar acerca de estos 250 años de historia estadounidense y en un día muy marcado para la historia en nuestra comunidad. Hoy es 28 de enero y como nos enseñaron de pequeños, era un enero sin sol allá en la calle de Paula cuando le nació a Cuba José Martí. No solo le nació a Cuba, le nació a América, fue un observador constante de los Estados Unidos. Su historia, su devenir, su interpretación del mundo tienen mucho que ver con los Estados Unidos y aunque se le ha querido ubicar en una postura siempre contraria a los Estados Unidos, la mayoría de las veces ha sido pura retórica. Martí hizo, vivió, aprendió mucho en el territorio estadounidense. Y para hablar acerca de esta relación del apóstol cubano con los Estados Unidos, aquí está Fernando Godo. Gracias por tu tiempo, bienvenido otra vez. No, gracias por la invitación. El que hable de que Martí tenía opiniones contrarias a los Estados Unidos como nación no ha leído a Martí. Y Martí tiene vasta literatura para leer. Yo quería referirme hoy específicamente a un año que fue difícil para él, fue 1884, dentro de los Estados Unidos, era un año electoral. Y aquí estamos en términos electorales, está el plano personal y el plano electoral, por ahí quisiera empezar hoy. ¿Por qué fue tan difícil este año para Martí en los Estados Unidos? Sí, mira, él tuvo dos problemas que voy a referirme rápido porque vamos a centrarnos en Estados Unidos. Él se reúne ahí por primera vez con Máximo Gómez y Antonio Maceo. Eso fue un hotel que se llamaba, un pequeño hotel se llamaba Madame Griffu, que quedaba en la 21 y la 9 Street en Manhattan. Y esa reunión era para ver cómo se reiniciaba la guerra en Cuba. Ahí se hospedaban cubanos que venían a conspirar y a este tipo de cosas. Se fue el lugar y se hospedó Máximo Gómez. Martí vivía en Nueva York desde 1880. Esa reunión fue un desastre, o sea, ahí salieron disgustados, contrariamente a lo que pasó 11 años después en La Mejorana, quien se disgusta más ahí con él es Máximo Gómez, y en La Mejorana fue Maceo. Eso fue el primer fiasco de Martí. El segundo fue el fiasco personal, o sea, su mujer, Carmen Sayas Bazán, estaba exigiéndole mucho en el plano familiar. Carmen fue una gran mujer, pero nunca compaginó con estas ideas de Martí. ¿Qué pasa? En octubre, cuando viene este rechazo entre Gómez y Martí y Maceo, ya Carmen le dice que no tiene sentido, que deje la parte de la independencia de Cuba y se centre en la familia. Martí sigue en sus actividades y eso le trajo ya una crisis en ese mismo año, final de año, y al año siguiente ella se va, regresa a Cuba. Pero ese año, antes de que ella se vaya, fueron las elecciones de Estados Unidos, que es lo que te quisiera hablar. Exactamente, estamos hablando de 1884. Noviembre. O sea, es un periodo que está enmarcado entre las guerras. Cuando la gente estudia un poco la historia de Cuba, después de la Guerra de Independencia, hay un periodo que algunos llaman tregua fecunda, que otros lo mencionan como reposo turbulento y que tiene mucho que ver con este periodo histórico. Hubo un gran desencuentro con Maceo y también con Gómez, pero sobre todas las cosas fue un año bien, pero bien importante, porque era un año electoral en los Estados Unidos. ¿Qué pasó en ese momento, Fernando? Era muy importante porque fíjate, la guerra que acabó en 1865, desde ese momento, o sea, casi 20 años, no había ganado un demócrata nunca. O sea, los republicanos habían controlado la White House y se presenta un candidato que es Robert Cleveland, que se presenta bajo la honestidad y atrae un gran número de votantes. Y los republicanos presentan a James Blaine, que fue una figura con la que Martí chocó. Ahora te voy a decir por qué. James Blaine dominó la política de Estados Unidos por 20 años. Fue Speaker of the House, lo que es ahora Mike Johnson. Fue secretario de Estado bajo el presidente Garfield en el 81 y fue secretario de Estado después hasta el 92 con el presidente Harrison, lo que es ahora Marco Rubio. Fíjate qué clase de personaje te estoy hablando. Y fue 3 veces candidato a la presidencia de los Estados Unidos. En el 84 él se presenta contra Grover Cleveland y Martí hace una crónica, hace varias crónicas de esas elecciones. Exactamente. ¿Y qué dijo en esas crónicas?
¿Qué destacó? ¿Qué fue lo que más le llamó la atención? Martí, es mucho Martí, déjame decirte. Esas crónicas están súper amenas, incluso él describe, por ejemplo, cosas que pasan hoy en día. La corrupción, o sea, la compra de votos, que lo vemos hoy con el Partido Demócrata. Y ahí hay una parte que él habla de unos señores que llegaban por la mañana a los colegios de votación, como decía Martí, con los bolsillos inflados, y que por la tarde ya los bolsillos no los tenían inflados, con buena gente que iban a dejar dinero para comprar votos. Y hay una parte muy simpática que habla de dos votantes de raza negra que eran pareja, el hombre y la mujer, pero ella iba a votar por Grover Cleveland y él iba a votar por Blaine. Y entonces ella le dice a él que se vaya porque total, el voto se va a anular, el voto se va a machar. Él se va y ella también, pero al rato ella regresa y vota por su candidato y embarcó al marido. Martí cuenta eso a sí mismo en una crónica, muy, muy simpático. Mucho que ver con el parecer de las elecciones. Siguen siendo muy parecidas, Fernando. Sí, realmente. Los vicios son los mismos. A veces hay hasta parejas que se disgustan. Aquí en los Estados Unidos las conozco, que unos apoyaban a Biden, el otro apoyaba a Trump. Pero déjame decirte que si tú te lees a Martí y cambias los personajes, pues puedes estar muy presente en lo que pasa en el día de hoy. Esa elección la ganó el demócrata, la ganó Cleveland. Se basó mucho en la parte de la corrupción de Blaine, que tenía que ver con los ferrocarriles. Se le estaban saliendo cosas de que en sus posiciones el gobierno se había aprovechado esto. Y Blaine, bueno, esa fue la primera vez que fue ya candidato a la presidencia, pero había estado en las convenciones 2 veces antes y no había llegado a ser el nominado. Ahí llegó a hacerlo y perdió la elección. Cleveland es el presidente que tiene mucho en común con Trump, porque es el presidente que perdió un periodo, o sea, ganó, después perdió y después regresa a la Casa Blanca en el segundo periodo. Son los únicos 2 presidentes, él y Trump, que han hecho eso. O sea, un periodo intermedio y luego regresó. Exactamente. 1884 es el año del primer demócrata convertido en ganador de las elecciones de los Estados Unidos. Una fecha como para sí, después de la guerra. Después de la guerra de secesión. Es el primer momento en el que esto ocurre. Estamos conversando de escenas estadounidenses con la presencia de nuestro José Martí, obligatorio en este 28 de enero, en el que les recordamos, por derecho propio, el más grande de todos los cubanos. En verdad, sí, el más grande. Gracias, Fernando Godo, por ayudarnos a repasar estos pasajes. Gracias a ti por de la historia y por ese apego martiano, ese amor constante a Martí, más allá de la muerte, como dijeran los poetas. Hacemos otra pausa, ya volvemos.